Ok, ya estamos en una etapa intermedia del proceso. Vemos que la situación ha mejorado considerablemente. Esto que vemos ahí son solamente restos muy superficiales de pegamento, pero que de todas formas es necesario retirarlos antes de proceder pues a reubicar los emblemas. Entonces, para retirar estas capas ya muy superficiales, pero pues que no son susceptibles de ser despegadas con las cuchillas plásticas, se debe usar un elemento desengrasante para luego usar un compuesto pulidor, que es básicamente con lo que se policha la pintura de un auto. Entonces vamos a usar en este caso un elemento desengrasante y vamos a dejarlo que se sitúe en la, pues sobre la zona, para luego retirarlo con un pañito húmedo para justamente evitar ser abrasivos en excesivo con la pintura. Entonces, nuevamente, esto no es pues para nada esto no es ninguna técnica específica, simplemente dejar que se asiente la mayor cantidad de desengrasante sobre la zona, recogerlo un poco con el cepillo, volverlo a ubicar suavemente, distribuirlo y realizar el proceso varias veces hasta lograr remover también la mayor cantidad de pegamento posible antes de usar el compuesto para polichar. Muy bien, ya aplicamos el desengrasante. Como ven, pues el proceso está muy avanzado ya. Realmente pues la mayor cantidad de adhesivo se ha retirado en ambos lados. El proceso ha sido bastante exitoso, diría yo. Lo único pues entonces que queda hacer ahora es finalizar el proceso de retiro de pegamento, puliendo la superficie de la pintura del carro con un compuesto polichador pulidor. En este caso vamos a usar este compuesto. Es realmente el mismo proceso que se usa para pulir la pintura del carro una vez que se ha lavado y una vez que ya está seco. Antes de ser encerado, pues se pule la capa superficial de pintura transparente para homogeneizar, para darle una superficie uniforme, homogénea, sobre la que se puede aplicar la capa de cera, pues cuando se va a encerar el carro. En este caso lo que se va a hacer es usar el compuesto pulidor para homogeneizar lo más posible justamente esa capa superficial de pintura transparente, que es sobre la cual se va a aplicar después el emblema. Entonces es por esta razón que se usa un compuesto pulidor en esta fase final. Realmente pues no es nada tampoco pues nada del otro mundo, es simplemente aplicar pues suficiente compuesto pulidor sobre la superficie de un pomo o una espuma de polichar. Lo que sí es importante es que la consistencia de esta espuma, de este pomo de polichar, tiene que ser específicamente
para esta tarea, es decir, hay diferentes pomos con diferentes texturas y esta textura en particular, o sea, la del pomo este particular tiene que ser dura para que pueda cumplir con su tarea de pulir la capa superficial de pintura. Muy bien, ya estamos listos entonces para iniciar la fase final. Vamos básicamente a colocar en su posición final original, es decir, vamos a pegar a adherir nuevamente los emblemas, las placas cromadas del vehículo de Daewoo Eleganza. Y entonces para esta fase lo que necesitamos son los siguientes elementos. Pues en primera instancia obviamente necesitamos unos nuevos emblemas, unas nuevas placas cromadas. En este caso, como les digo, pues habíamos retirado las letras C de X que van enfrente de, en la punta, digamos, de los boceles laterales de las puertas del carro. Entonces necesitamos unos nuevos, ya que pues permítanme les muestro el estado en el que quedaron las que se retiraron. Estas, pues una de ellas se había desprendido una de las letras y en la otra pues básicamente el estado en el que queda en la parte posterior queda técnicamente no utilizable, pues con el fin, o sea, con el fin que tiene, es decir, no sirve para adherir, para pegar. Entonces estos emblemas que tiene o que tenía el carro, pues vamos a desecharlos, vamos a descartarlos porque no son útiles ya. Y entonces en esta fase necesitamos unos nuevos emblemas, necesitamos cinta de enmascarar gruesa y también delgada, ya vamos a ver para qué. Necesitaremos un portaminas o un lápiz suave de grafito para marcar la cinta de enmascarar. Vamos a necesitar una regla, pero una regla blanda, una regla suave, maleable, no necesariamente, preferiblemente no dura, porque vamos a tener que adherirla a la pintura del carro. Ya vamos a ver cómo. Entonces pues necesitamos pues algo que sea fácil de adherir y de despegar también. Entonces vamos a necesitar una regla flexible, blanda. Y ya en la fase final también vamos a necesitar unos paños embebidos en alcohol. También pueden ser reemplazados por pañitos húmedos o por toallitas húmedas. Si no tienen de estos elementos automotrices, pues pueden reemplazarlos tranquilamente por toallas húmedas o por pañitos húmedos. Sirven para el mismo fin, limpiar la superficie final antes de adherir el emblema. Procedemos entonces a el montaje de estos elementos. Ok, ya estamos sobre la superficie a tratar. Esta es la parte pues que en donde estaban previamente los emblemas. Entonces vamos a coger la regla y, teniendo como base la línea recta superior de esta pieza plástica, vamos a pegarla de tal manera que la parte inferior de la regla coincida perfectamente con la línea superior de esta moldura. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener una línea recta, uniforme a lo largo de esta línea superior, es decir, que haga una continuidad, porque sobre esta línea vamos a pegar un trozo de cinta de enmascarar delgada. Ya vamos a ver cuál es el procedimiento. Vamos a ver exactamente cuál es el objetivo. Y ya ahorita vamos a proceder entonces a realizarlo y ya ahorita les explico cuál es el objetivo de este proceso.
Ya hemos realizado entonces el procedimiento de aplicar la cinta de mascarar delgada inmediatamente a lo largo de la línea recta que mantiene la regla flexible, y el objetivo es básicamente mantener un eje longitudinal recto exacto, como continuidad, si se quisiera, imaginaria de la línea superior de la moldura del bocel delantero, para usarlo como referencia justamente en el momento en que se vaya a colocar, se vaya a pegar el emblema, para evitar justamente quedar pues en un lugar pues que no vaya a ser el original, o para evitar pues que quede descuadrado para con respecto pues al sitio que debería estar el emblema. Hacemos este mismo proceso en la parte inferior, usando la regla flexible también como línea guía para trazar un eje longitudinal imaginario recto sobre la moldura inferior del bocel. Muy bien, ya en este punto hemos colocado nuestros dos segmentos de cinta, nuestros rieles si se quiere, que nos permiten mantener centrado los emblemas en el momento en que sean colocados. En este momento ya podemos retirar esta regla flexible, y de pronto sería adecuado si encima de estos colocamos, encima de estos trozos de cinta colocamos un par de trozos de cinta de mascarar gruesa, para mantener los marcos de referencia estables en su sitio.